Muy buenas noches a todos y a todas, pues a los que sacaron el tiempo para unirse a esta tarea de capacitación sindical. Buenas noches, doctor Luque. Buenas noches, compañero. Buenas noches. El día de hoy, pues la cita es para hablar de la negociación colectiva. Les pido que para que tengamos como orden, el que quiera hablar, que levante la manito, ya ahí en eso está en la parte de abajo. Con eso ustedes pueden preguntar o hacer alguna anotación. En nuestra Constitución Política de 1991, además de que se encuentra dentro de los derechos fundamentales, o sea, los derechos que tienen tanta importancia como la vida, el derecho a la asociación sindical en el artículo 39, es decir, que los trabajadores y los empleadores se puedan unir para defender sus intereses a través de organizaciones para los trabajadores sindicatos. También se encuentran los derechos económicos, sociales y culturales en el artículo 55 de la Constitución, el derecho de la negociación colectiva, que es el tema que hoy vamos a abordar. Un sindicato no se hace para hacer fiestas, ni se hace para dar regalos en diciembre, como pasa a veces en algunas organizaciones que creen que es así, ni para otro tipo de festejos. Para eso se puede hacer unas reuniones diferentes o un club social o algo así. Los trabajadores se unen en una organización sindical para defender sus intereses. Y los principales intereses se defienden a través de la negociación colectiva. Es decir, un sindicato se crea, es para negociar las condiciones laborales con el empleador. ¿Y cómo se hace eso? Es decir, cómo se le plantea al empleador nuestras peticiones, lo que los trabajadores quieren que les reconozcan. Pues a través de un proceso de negociación colectiva. Proceso de negociación colectiva que está no solamente revestido de constitucionalidad, como les decía, es decir, contemplado en nuestro ordenamiento constitucional, artículo 55, sino que también está en nuestro Código Sustantivo del Trabajo, que es donde se reglamenta la forma de, de adelantar el proceso de negociación colectiva, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Con los compañeros de Sinaltraconfasalud Bogotá, que es el sindicato que hace presencia en la caja de compensación con subsidio, hemos iniciado desde hoy otra vez a hacer este tipo de charlas con el fin de tratar de, por este medio, llegarle a mucha gente que se pueda preparar para asumir retos como en este caso la negociación colectiva. Cada día es más difícil negociar con los empleadores en el sector privado, porque obviamente ellos están interesados en que los trabajadores produzcan más, pero que reciban menos de retribución. Y obviamente los trabajadores debemos estar interesados en mejorar las condiciones no solamente económicas, sino sociales, culturales y también las de seguridad y salud en el trabajo. Y el mecanismo para eso es el proceso de negociación. Pero para llevar a cabo una buena negociación y que tenga un buen resultado, tiene que darse una serie de trabajos dentro del sindicato que permitan que efectivamente, bien sea a través de un acuerdo directo con el empleador, se logre una mejora sustancial en sus derechos, o bien sea a través de otros tipos de métodos que también están contemplados legalmente, como la huelga o el tribunal de arbitramiento, pero que en últimas lo que logre es la mejora de las condiciones de trabajo. Para eso es la negociación colectiva. Y para eso los sindicatos cada día tienen la obligación de mejorar, de prepararse para afrontar ese reto que tienen, que como les decía, cada día se torna más difícil por las condiciones que afronta el país.
En Colombia somos alrededor de 23.800.000 trabajadores, pero de esos apenas 9,5 millones, alrededor de 9,5 millones, tienen un contrato de trabajo con condiciones laborales, algunos mejores que otros, pero en general con derechos laborales. Pero casi o más de 14 millones de colombianos viven de la informalidad, es decir, de trabajos, pero trabajos donde no tienen todas las garantías laborales que tiene una persona que depende de un contrato de trabajo. Desgraciadamente eso cada día ha aumentado y por eso tenemos problemas estructurales en el país que, que va repercutiendo cada vez más en la situación social. Y los sindicatos en el tema de los trabajadores que tienen derechos, pues obviamente que se deben de preparar y de hecho muchos han logrado a través de las convenciones colectivas mejorar de manera sustancial la vida de los trabajadores y de sus familias. A veces no se reconoce todo lo que los sindicatos hacen. Y muchas veces hasta los mismos sindicatos y directivos sindicales da hasta vergüenza destacar esos logros que se obtienen en las negociaciones colectivas, en muchos temas que son muy importantes para la vida de la sociedad. ¿Cómo no va a ser importante, por ejemplo, que en una negociación colectiva se alcancen, por ejemplo, beneficios para los hijos y para los trabajadores en materia educativa? ¿O cómo no va a ser importante que los trabajadores puedan adquirir su vivienda para su familia a través de préstamos o algunos auxilios que se logren en las convenciones colectivas? ¿O cómo no va a ser importante que los trabajadores logren mejores condiciones allá en el trabajo de seguridad, de salud, de mejor trato, que todo eso se pueda llevar en una negociación colectiva? ¿Y cómo no va a ser importante, por ejemplo, que hoy precisamente en ese mar de informalidad, como les decía, se busque que haya estabilidad en el trabajo, es decir, que la gente tenga un trabajo y que el sindicato lo pueda defender a través de diferentes mecanismos como los procesos disciplinarios con garantías, como también estableciendo unas escalas de indemnizaciones, por ejemplo, por despidos sin justa causa en la convención o en un laudo arbitral. Todo eso es lo que los trabajadores pueden llegar a conseguir y muchas otras cosas más, pero a través del proceso, que debe ser un proceso estudiado, un proceso sopesado en el sindicato para poder llegar a un final feliz. Ahora, la negociación no es el último paso que hay con el empleador, porque después de la negociación, pues sigue la vida común entre el sindicato y la empresa. Y seguramente seguirán las diferencias. Puede que algunas se logren zanjar, se logren superar en la negociación, pero luego la negociación, la vida sindical sigue y seguirán existiendo problemas y seguirán existiendo disputas precisamente por esos problemas que puedan presentar en la empresa. Y para eso cada día es más necesario que los directivos y todos los trabajadores en general, pero sobre todo los directivos de los sindicatos, pues estén mejor capacitados para enfrentar esas vicisitudes que a diario los trabajadores les toca en la empresa, en la fábrica, en la droguería, en el hospital, en cualquier lugar donde se trabaja. Entonces de eso vamos a ocuparnos y empezando por decir eso, que lo más importante del sindicato es la negociación y por eso hay que tomarla con toda la seriedad que tiene. Si algunas veces se hacen unos procesos totalmente irresponsables y si se logran buenos resultados, ¿cómo será si los sindicatos tomáramos con más seriedad ese proceso? Decía yo que en el artículo 55 se encuentra la negociación establecido como un derecho para los trabajadores y los sindicatos. Pero esa negociación se encuentra desarrollada en la parte colectiva
del Código Sustantivo del Trabajo. En el código existen tres formas de negociación colectiva. Una es la de los sindicatos que buscan firmar una convención colectiva al final del proceso de negociación. Pero también hay otras formas de negociación, como la que tiene que ver con el pacto colectivo, que son esos acuerdos entre los trabajadores no sindicalizados y la empresa. Por lo general es una imposición de la empresa el pacto colectivo, porque contrario a lo que pasa en la negociación entre el sindicato y la empresa, entre los trabajadores no sindicalizados y la empresa hay un proceso que no hay autonomía por parte de los trabajadores, la que sí existe por parte de los sindicatos cuando se negocian las convenciones. Los trabajadores no sindicalizados por lo general son llamados por la empresa es básicamente a hacer un proceso protocolario, donde se establezcan algunos derechos que después se ampliarán a todos los trabajadores que suscriban ese pacto. Mientras que lo que se logre en una convención o en un laudo arbitral por parte del sindicato será para todos los afiliados al sindicato. Y dependiendo si el sindicato es mayoritario o es minoritario, si es mayoritario, esos derechos se le extenderán a todos los trabajadores. Pero si es minoritario, solamente serán para los afiliados al sindicato. Y en esa materia hay que entender que un sindicato minoritario o mayoritario no es como algunos lo creen, que es el que tenga el 50% más uno de los trabajadores afiliados, sino solamente la tercera parte. Es decir, una tercera parte de los trabajadores afiliados. Si se tiene más de la tercera parte, se entiende por mandato del Código Sustantivo del Trabajo que ese sindicato es mayoritario y que si logra suscribir unos derechos, logra acordar unos derechos, bien sea a través de la convención colectiva o bien sea porque logra un laudo arbitral, esos derechos se van a aplicar a todos los trabajadores de la empresa. Y como algo recíproco, los trabajadores que se van a ver beneficiados de esa convención o de ese laudo deberán cotizar al sindicato, es decir, pagar la cuota sindical. Si solamente o se es minoritario, esos derechos solamente son para los trabajadores afiliados a la organización sindical. Y la tercera forma de negociación que está en el código son los contratos sindicales, que es cuando el sindicato adopta la posición de patrón y básicamente explota al trabajador y hace un contrato con el empleador para prestarle sus servicios. El empleador le pagará al sindicato el valor de la prestación del servicio y el sindicato le pagará a sus trabajadores. Esto verdaderamente es una vergüenza cuando un sindicato adopta esta forma, porque es desnaturalizarse para pasar a convertirse en un explotador más, en un patrón más. Pero bueno, pero ahí está en la ley colombiana esa forma de negociación colectiva. Entonces son esas tres formas para una convención, los sindicatos, los trabajadores sindicalizados para un pacto colectivo, los trabajadores no sindicalizados y el contrato sindical, que es cuando los sindicatos adoptan esa posición de ser patrón para venderle los esfuerzos de los trabajadores a una empresa. Aquí en Colombia ha habido varios sindicatos grandes que han adoptado esa posición de contrato sindical y finalmente les ha ido supremamente mal a los trabajadores y al mismo sindicato. Entonces esas son las tres formas de negociación. Aquí nos vamos a ocupar de la primera, es decir, de la forma de negociación de los sindicatos para lograr una convención colectiva o lo que es igual un laudo arbitral. Para eso, el primer paso que debe hacer un sindicato, vamos a poner de ejemplo un sindicato que nace
apenas en una empresa. ¿Qué es lo primero que debe hacer ese sindicato para iniciar un proceso de negociación colectiva? Lo primero que debe hacer es construir, redactar un pliego de peticiones, es decir, recoger las inquietudes de los trabajadores de manera, claro, estudiada. No es una cosa que, o sea, tiene que ver, se tiene que analizar la situación del país, la situación de la empresa, la situación del sector donde trabaja la empresa, la situación de los trabajadores, para finalmente consolidar un pliego de peticiones, es decir, una lista de solicitudes de los trabajadores hacia el empleador. ¿Y cómo se logra que ese pliego tenga la condición de lograr que el empleador se siente a negociarlo? Pues ese pliego debe ser, como les decía, redactado por el sindicato. Y el sindicato debe convocar una asamblea de sus afiliados, en cuya asamblea se va a leer el pliego, se va a discutir el pliego, es decir, los que están ahí como afiliados a la organización sindical podrán, por ejemplo, decir cambien una petición, pongámosla diferente, aumentemos, rebajemos, quitémosla, o sea, se va a discutir punto a punto cuáles eran las peticiones que se le van a llevar al empleador. Y después se va a someter a una votación de aprobación por parte de los miembros del sindicato. Una vez se hace todo ese proceso de redactarlo, discutirlo, ir a una asamblea, ponerlo a consideración de los, bien sea delegados, porque puede ser delegados cuando hay un sindicato de industria, o incluso un sindicato de base, pero que la empresa tiene sucursales en varias partes del país. Puede ser por delegados, pero bien sea por delegados o porque sean los afiliados del sindicato, allí se decide cuál va a ser el pliego. Y una vez se decide cuál va a ser el pliego, entonces el paso siguiente será la presentación del pliego a la empresa. Y cuando el sindicato le presenta ese pliego a la empresa, nace la obligación de la empresa de dar inicio a la etapa de arreglo directo. Eso que hace el sindicato en esa asamblea, inicia lo que llamamos, y lo dice la ley, el conflicto colectivo. Y no es porque sea un conflicto, una pelea, sino que así está denominado, porque efectivamente va a ser una discusión entre el sindicato, su mesa negociadora y la empresa. Cuando se presenta a la empresa, nace la obligación de la empresa, porque no es que si la empresa quiere o no, es una obligación legal de convocar al sindicato, es decir, citarlo diciéndole nos vemos en tal día, tal hora, en tal parte, para iniciar la etapa de arreglo directo. Para eso tiene máximo la empresa, una vez recoge el sindicato, tiene 5 días para darle respuesta a la organización sindical, para que se reúnan las 2 mesas de negociación a empezar a discutir el pliego. Por ahí veo una mano que es la de Manuel Guerra. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor César. Pero antes de eso, si hay convención, No, pero es que... ¿es necesario denunciarla? No, pero espere, Manuel, por metodología primero hagámosla así y después explicamos lo otro. Ah, listo, doctor. Bueno. Estamos hablando de un sindicato que nació en una empresa. Y entonces el sindicato empieza a hacer ese primer inicio hacia una negociación, hacia una convención colectiva o un pacto colectivo, un laudo arbitral. Entonces estábamos en que el sindicato presentó el pliego y que la empresa tiene hasta 5 días para que citar al sindicato para iniciar la etapa de arreglo directo. Pero hagamos ahí un paréntesis, porque ya hablamos ahí de que van a ir 2 mesas de negociación, a una mesa de negociación van a ir 2 comisiones negociadoras.
Y entonces ahí surge, por ejemplo, una pregunta, y es, ¿de dónde salen esos que van a ir a representar al sindicato y de dónde salen los que van a ir a representar a la empresa? De los que van a ir a representar a la empresa no tiene ningún problema, porque serán los que designe la representación legal de la empresa a través de una comunicación. Por lo general es cuando citan al sindicato, le dicen, nos reunimos el día tal en tal parte para iniciar la negociación. Y ahí dice, por lo general la empresa dice, nuestros negociadores van a hacer estos y nuestros asesores van a hacer estos. Esa es la comisión negociadora de la empresa. Ahora, ¿de dónde sale la comisión negociadora del sindicato? Eso es una de la autonomía sindical. El sindicato puede establecer el número de negociadores de una parte. De otra parte, puede establecer las condiciones o calidades de esos negociadores. Hasta el año 2000 solamente podían negociar los que fueran afiliados a la organización sindical, con una sentencia de la Corte Constitucional que declaró inexequible esa parte de uno de los artículos del Código. Hoy en día, los sindicatos pueden llevar no solamente miembros de la organización sindical a negociar, sino personas externas, además de los asesores. Entonces, el sindicato puede, por ejemplo, elegir, en su asamblea se tiene que elegir, con el pliego de peticiones aprobado, se tiene que elegir la comisión negociadora del sindicato. Y esa comisión negociadora, en número y en personas, será lo que el sindicato quiera. Bien sea por alguna forma democrática, a votos en la asamblea, bien sea porque hay una sola lista y se aclama por parte del sindicato. No tiene una rigurosidad en la elección, pero sí debe ser elegida y debe ser ratificada por la asamblea del sindicato. Hay algunos sindicatos que hacen elecciones para elegir los miembros de la comisión negociadora. Hay otros que lo hacen en una asamblea. Depende de la organización sindical y lo que esté en los estatutos. Pero sobre esa comisión negociadora habría que decir que debe ser cada día mejor, porque le va a tocar ir a enfrentar a la comisión negociadora, y digo enfrentar en el buen sentido de la palabra, a la comisión negociadora de la empresa, que por lo general o son directivos de la empresa, que manejan diferentes sectores de la empresa, que manejan diferentes temas dentro de la empresa. O por lo general también algunas empresas ahora incluso envían una firma de abogados, que va a representar a la empresa. Pero como hay unas dos manos que están levantadas, entonces voy a parar ahí y voy a mirar qué es lo que quieren. Don Oscar Galeano. Sí, señor, es para preguntarle, después de que el sindicato se funda, ¿cuánto tiempo tiene para pasar el pliego? Ah, no, eso sí, eso es cuando quieran. Eso no hay una obligación legal de... Puede pasar. Hay sindicatos que no presentan pliegos. En algunas empresas grandes que hay otros sindicatos. Entonces, no existe ningún término. Néstor. Quería agregar a lo que usted dice de la importancia de los negociadores, de la preparación de los negociadores, y es que en muchos sindicatos, cuando se escogen a esas personas para integrar la comisión negociadora por parte del sindicato, normalmente no son los mismos que participaron en la elaboración del pliego. Y ahí viene el primer error, porque no conocen cómo se realizó el pliego, qué es lo importante del pliego, cuáles son los puntos bandera de ese pliego, y empiezan a construir una sustentación que a veces no tiene sentido. Entonces, la participación de esas personas que van a ser de negociadores de parte del sindicato debe estar muy de la mano de la elaboración del pliego, para que en el proceso de negociación pues se sea coherente entre lo que se presenta y lo que se negocia.
Vale, Néstor. Otro compañero me llama Henry Alonso. Sí, buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Doctor, una pregunta, dos, de hecho. Nosotros dentro de poquito ya tenemos que negociar nuevamente con la empresa. A nosotros se nos vence más o menos en octubre, pero entonces es verdad que esas peticiones hay que pasarlas con tiempo de antelación. Eso uno. Y la otra es, por ejemplo, el tema del salario. En otros habíamos acordado, por decir, 2 puntos en la primera negociación. Y eso fue por 2 años. Y ya pasaron los 2 años. O sea, en este año, ¿ellos no nos hacen ese aumento o cómo se cuadra ahí? Gracias. Bueno, yo no, es que quería tener metodología, pero ustedes son muy desorganizados para esta vaina. Entonces, claro que sí, hermano, o sea, y me extraña que usted diga eso, porque yo fui negociador de un sindicato. Claro que tienen que presentar las peticiones antes, claro que tienen que denunciar lo que decía el compañero Manuel. Pero eso lo vamos a ver ahorita en un momento. Estamos ahí auscultando cuando un sindicato inicia. Ya cuando un sindicato tiene una convención colectiva, el trámite es diferente. No sé si hay más preguntas o vamos a esa parte. Ahí preguntan que si luego se ve la grabación. Sí, yo la voy a subir a mi Facebook. Carlos. Sí, César, es como darle una puntalada a de lo que se viene hablando. Es en el inicio de esa redacción de ese pliego. Muchos de los sindicatos hoy en día toman muy deportivo ir a la redacción de un pliego de peticiones, cuando esa formalidad es a la cual se le debe dar esa prelación de hacer las cosas bien ahí, porque pues de ahí va a depender todo, César y compañeros, pues de ahí va a depender todo de la redacción del pliego, porque si el pliego queda mal, pues seguramente más adelante van a verse las consecuencias, no solo más adelante, sino en la misma mesa de negociación. ¿Por qué razón? Porque pues si nosotros llevábamos un pliego mal redactado, y usted bien lo decía, César, ahorita, uno no se va a enfrentar allá con cualquier filipichín. O son las personas directamente por la empresa, o es un pool de abogados que nos están sentando hoy en día en esa mesa. Si nosotros no tenemos dentro de ese proceso de redacción de ese pliego, y ya haciéndole la acotación de lo que se hacía referencia a Néstor, pues obviamente todo va de la mano, pero el inicio de darle un buen direccionamiento a esa negociación y esa preponderancia que debe llevar esa mesa negociadora por parte del sindicato, pues obviamente tendrá que también estar capacitada para poder ir a sustentar ese pliego, para poderlo ir a negociar, porque pues obviamente, vuelvo y repito, si nosotros llevamos un pliego mal redactado, seguramente en esa mesa, si no tenemos una buena asesoría, seguramente la empresa nos va a sacar ventajas en ese aspecto, porque pues obviamente los abogados están pendientes en dónde es que se resbala el sindicato para poder ahí sacarle ventaja a esta situación. Entonces, si nosotros tenemos una buena redacción de ese pliego y tenemos una buena comisión capacitada para ir a negociar ese pliego, seguramente las cosas comienzan a darse de otra manera. Eso era lo que quería. Vale, Carlos, antes de darle la palabra a Huber y a Fanor que están levantando la mano, yo quiero explicar ese tema de lo que han preguntado Henry y Manuel, para que no nos perdamos y de pronto se quede eso sin explicar. Cuando un sindicato tiene una convención colectiva vigente, tiene una fecha de vencimiento. O cuando tiene un laudo arbitral, también tiene una fecha de vencimiento. ¿Qué dice la ley cuando eso ocurre? Para iniciar una nueva negociación.
dentro de los 60 días anteriores al vencimiento de la convención colectiva, el sindicato debe presentar la denuncia de la convención. ¿La denuncia qué es? Es decir, yo quiero cambiar esa convención, básicamente. Y puede hacerlo de manera total, que eso casi nunca se da, o de manera parcial. Y de manera parcial se hace cuando se presenta la denuncia diciendo yo quiero cambiar estos artículos de la convención. Y puede que no quiera cambiar todo el artículo, sino una parte de la convención, un parágrafo o un inciso de la convención, de un artículo. Esa denuncia se debe hacer, repito, dentro de los 60 días anteriores al vencimiento. Bien sea que lo haga, por ejemplo, si se vence el 31 de diciembre, pues desde el 1 de noviembre ya el sindicato puede presentar la denuncia y puede presentar el pliego de peticiones inmediatamente. O sea, la denuncia lo que hace es decir, yo quiero cambiar esto de la convención, solamente citándolo, diciendo, denuncio el artículo primero de forma parcial en el parágrafo 1, denuncio el artículo quinto en el parágrafo 5, denuncio el séptimo en todo el artículo. Eso es lo que se hace en la denuncia. Y esa denuncia se debe radicar ante la empresa una vez sea aprobada, obviamente, en la asamblea. Y se debe radicar en el Ministerio del Trabajo. A renglón seguido se debe presentar el pliego de peticiones que fue aprobado en la asamblea. Es decir, en la denuncia se dice qué artículo se quiere modificar. Y en el pliego se dice cómo se quiere modificar por parte del sindicato. Es decir, por ejemplo, digamos un auxilio educativo. Entonces en el auxilio educativo dice a los hijos de los trabajadores semestralmente les pagará 2 millones de pesos para sus estudios universitarios. Artículo 20 de la convención. En la denuncia se va a decir, se denuncia parcialmente el artículo 20 en lo que tiene que ver con el monto del auxilio. O sea, no se toca el auxilio, se toca el monto, es decir, el valor. Y en el pliego dice, no, ya no quiero 2 millones, sino quiero 3. O sea, se materializa la petición a través del pliego de peticiones. Eso se tiene que hacer antes de que se venza la convención, porque ¿qué pasa si se vence la convención y no ha habido ni denuncia ni pliego? Que la convención se prorroga automáticamente por mandato legal por 6 meses, y así 6 meses y 6 meses. Hay sindicatos que hace muchos años no negocian y la convención se ha ido prorrogando. Lo que pasa es que los derechos que están en términos de dinero, por ejemplo, 100.000 pesos, 50, se mantienen congelados en ese monto. Diferente, por ejemplo, si los auxilios están, por ejemplo, en salarios mínimos, pues sin necesidad de denunciar, se va cambiando con el paso del tiempo la convención cuando el gobierno aumente o haga el reajuste del salario mínimo. Pero todo depende de la redacción de la convención. Entonces, claro que es obligatorio que se presente tanto la denuncia como el pliego antes de los 60 días para vencer la convención. Si no lo hace, se prorroga 6 meses. Y si a los 6 meses no vuelve a hacerlo dentro de los 60 días, antes de del día de los 6 meses que se venza, vuelve y se prorroga por otros 6 meses. Y así. Ahora sí le doy la palabra a Fano. Buenas noches para todos. Buenas noches. Saludo especial para todo el grupo que está participando en este chat. Tengo una pregunta específica. Nosotros acá en Cali, en la subdirectiva, hemos tenido en este tiempo 2 negociaciones. Uno con Carvajal Pulpa y Papel, que es Propal, la empresa donde yo trabajo, y con Carvajal Educación. ¿Qué se ha percibido en esas 2 negociaciones?
Las dos negociaciones, para que todos estén enterados, han sido precedidas con el abogado César Duque, muy conocido pues en este medio, que está trabajando en la empresa Carvajal Pulpa y Papel. Hemos percibido que el patrón, el dueño del letrero, el consorcio Carvajal, no quiere negociar, no quiere hacer una convención colectiva, no quiere firmar unos convenios que mejoren la calidad del trabajador. Pienso que nosotros nos preparamos bien para hacer esa negociación y no se dio simplemente porque la comisión negociadora tenía la orden de no negociar con el análisis financiero mostrado, con las utilidades que tiene la empresa. Pienso que era el escenario perfecto para que la empresa le diera un espaldarazo al trabajador y no se hizo por parte del empresario. Propal y Carvajal Pulpa y Papel, Propal y Carvajal Educación, nos vamos a ir al tribunal de arbitramiento. ¿Qué hacer cuando pasa esto? Nosotros somos un sindicato minoritario en Propal, de 1.300 trabajadores, somos 120, y en Carvajal Educación, de 500 trabajadores, son 36. Ese es el primer punto que quería tocar. El segundo punto que quería tocar es que estamos creando un sindicato en la empresa Tizú, colombiana Tizú, que es una empresa, digámoslo así, antisindical, que toma represalias con la gente que se sindicaliza. Mire, hermano, de eso sí no me gustaría que hablara acá, hermano. Porque es que si ustedes no tienen sindicato allá y esto va a quedar público, eso es decirle la estrategia de lo que van a hacer a la empresa y eso los va a estar esperando. Entonces, de ese tema sí no ¿Con la colombiana Tizú? Sí. Ah, sí. No, lo que pasa es que de entrada nosotros tuvimos hace 2 años con ellos la iniciación de la mesa y pues de una se pararon en la segunda reunión y ahorita en la primera reunión, pues que también nos acompañó el compañero Ferdinando, ya hubo el primer altercado, pues digámoslo así, donde ellos mostraron que no tienen intención de negociar. Entonces, uno puede ir preparado para esta clase de negociaciones, doctor, pero entonces yo digo que a mí me gustaría, por decir algo, participar o conocer la metodología que de pronto gente como usted, gente que tiene experiencia, de pronto en este chat también hay gente que tiene experiencia, para conocer diferentes metodologías, porque nosotros hicimos el estudio, nos preparamos bien y simplemente porque el patrón dice que no, entonces no se hace el mejoramiento o el alcanzar los objetivos que nosotros estamos tratando de lograrle para la gente. Entonces uno se le aparece a la gente y le dice, no se pudo, hermano, porque pues el patrón simplemente no quiere no quiere dar y el sindicato pues pierde, digámoslo así, fuerza, pierde impulso con la gente que viene atrás, con las bases y demás gente que quieren sindicalizar. Sí. Ya terminó, Juan. Sí, quería simplemente exponer eso para que usted diga, digámoslo, qué metodología se puede utilizar, doctor, o cuáles serían los pasos a seguir ahí para fortalecer el sindicato. Pues la gente es reacia si usted no le lleva nada, si usted no consigue nada como sindicato, no le consigue mejorar las condiciones al trabajador, aparte de haberse preparado, de haberte preparado para una negociación y simplemente el patrón no quiere. Entonces, la pregunta mía sería, ¿cómo fortalecer el sindicato si la gente está esperando que le lleve algo y no lo lleva? Y ahorita lo acabamos de sentir, la gente, hicimos la asamblea para ir a votar al tribunal de arbitramiento y casi que tenemos que llevar a la gente cargada para que firmara. Pues es que yo le interrumpiera porque usted había dicho que era que iban a hacer el sindicato en la empresa, pero creo que equivocó y ya iban a hacer la negociación. No, en Tizú se está creando, se creó el sindicato y vamos a negociar. Apenas hay 5 trabajadores allá, 5 o 7. Sí, por eso, pero ya están en la pero negociación. tienen... Creí que usted hasta ahora lo iba a hacer y entonces por eso le decía que no lo dijera. No.
ya el sindicato se hizo, pues, vuelvo y le repito, desde el 2019, ellos se separaron de la mesa, echaron a 7 trabajadores de una sola cuando se afiliaron al sindicato, y ahorita estamos, por orden del Ministerio del Trabajo, los obligó a sentarse otra vez con nosotros. Le repito, doctor, allí está Ferdinando con nosotros, acompañándonos, y en la primera intención o la primera instalación de mesa, ya se vio que la empresa no quiere negociar, Ya, no va a querer negociar. vale. Pues usted pregunta una cosa que es muy difícil de responder, porque para esto no hay una fórmula mágica. O sea, en esto no hay fórmulas mágicas. Aquí nadie tiene, ni el suscrito, ni nadie tiene una fórmula que sea eficaz en todas las empresas. Yo creo que una de las cosas que precisamente debe de permitir un buen resultado, que no siempre el resultado, porque es que para una negociación hay dos partes, y obviamente no vamos a lograr acuerdos siempre. Habrá cosas que no se logran. Y los trabajadores tienen que entender, y también uno tiene que saber transmitirle a los trabajadores que hay veces incluso que es imposible lograr una negociación por muchas circunstancias. Me le da saludos a mi tocayo César Augusto Duque, porque no soy yo, sino es un tocayo que hay en el Valle del Cauca que defiende empresas, fue el jefe de personal durante muchos años de Cartón Colombia, ya está pensionado. Y ahora asesora a todas las empresas del Valle la parte de la pulpa y el papel. Pero yo lo que digo es que un buen negociador debe estar capacitado para todo, incluso para cuando no se logra un acuerdo. Y esa es la lucha, o sea, la formación nos debe dar el suficiente carácter, el suficiente cuero duro, como llamo yo, para enfrentar todas las vicisitudes, y una de las vicisitudes que el empleador pues se plantee, pero a veces lo que hay es que tener tan estudiado todo, como decía Carlos ahora en la redacción del pliego, a veces hay unos pliegos terribles, se redactan supremamente mal, y eso genera un poco de problemas en las etapas subsiguientes, en la negociación, y posteriormente si hay un tribunal de arbitramiento para que resuelva. Entonces yo sí creo que el buen negociador tiene que tener suficiente capacidad para enfrentar todos los escenarios. El escenario peor es el de la no negociación, pero también tiene que ser suficientemente capaz como para hacerle ver a los trabajadores que no está perdido todo, que no se ha logrado un resultado, pero que puede lograrse más adelante. Por ejemplo, hoy no lo vamos a ver, pero yo no soy de los que piensan como mucha gente que sin ningún estudio ha dicho que los tribunales no le sirven a los trabajadores, los tribunales de arbitramiento. Por el contrario, en muchas empresas, en los últimos años hemos logrado muy buenos laudos arbitrales. ¿Pero por qué? Porque se ha hecho todo desde la base, desde redactar el pliego bien, desde nombrar unos negociadores capaces de hacer lo que les toca hacer. Y después asumir ese proceso que es el tribunal de arbitramiento. Y se han logrado resultados benéficos para los trabajadores y sus familias. Entonces yo creo que ese no es el único, o sea, que el hecho de que la empresa no sea prestado para una negociación, de pronto le puede ir peor más adelante a la empresa por no haber negociado. A muchos de las empresas les ha ido peor y después en la siguiente negociación, ahí sí negocian. Porque saben que les puede ir más mal por fuera de la mesa de negociación. Y uno tiene que hacer esa evaluación. ¿En dónde le va mejor? En la mesa, a veces uno también, por lo menos en el caso mío, con los sindicatos que yo he asesorado, que iba a sus mesas de negociación, muchas veces la decisión es del sindicato, no negociamos, porque afuera nos va a ir mejor. Y nos ha ido mejor. Entonces, todo eso porque tiene que tener gente con criterio para eso, para resolver ese tipo de situaciones que cada día, como les decía al principio, van a ser más adversas. Van a ser más, por eso hay que tener una estrategia, hay que saber desde el principio para dónde es que vamos. No es salir a ver
para cualquier lado. Le doy el uso de la palabra a Huber. Gracias, doctor. Doctor, buenas noches y buenas noches a todos los compañeros que están conectados. Pues efectivamente lo que acaban de decir, pues sí es muy cierto y muy determinante. Pero yo sí quiero escuchar al doctor Luque y me gusta escucharlo porque yo es sobre dos temas importantes. Claro que es importante la capacitación de los negociadores, claro que es importante el pliego, la redacción del pliego, los asesores y los que estén en la mesa de negociación. Como muy importante también analizar los estados financieros de cada empresa y la situación económica de la empresa, y cada situación pues es diferente, todas las negociaciones son diferentes. Nunca he estado en una negociación colectiva, pero he estado muy cerca de muchas negociaciones que se han realizado a nivel de las multinacionales Diaco Gerdau y Votorantim en Boyacá, y lo puedo decir con conocimiento de causa. Pero hay dos cosas y muy fundamentales, doctor César Luque, que quiero que la recalque también en estas conversaciones. Es el tema de la importancia de que una base esté bien capacitada. Apagó el micrófono, Huber. La capacitación para las bases, para que ellos también sepan a qué se va a negociar, cómo se va a negociar y a qué es que van los negociadores, para que todo el mundo sepa o todo el mundo esté preparado para asumir una negociación. Y segundo es el paradigma que se tiene sobre el tema de la huelga. Muchos sindicatos y lo decían en la empresa donde yo trabajaba, era que nunca íbamos a obtener nada porque nunca estábamos preparados para una huelga, ni económicamente. Decían, la mentira era que no teníamos para sostener una huelga y darle plata a los trabajadores para mantenerlos durante una huelga. Entonces, esos dos punticos, doctor César Luque, la capacitación y el apoderamiento, llamémoslo así, de los trabajadores, de todos y cada uno de los trabajadores afiliados o no afiliados, y conocimiento sobre la negociación y de pronto sobre la huelga. Y lo mismo, la huelga en sí, si se puede o no se puede, y creo que es un fortín cuando más se tiene conocimiento, y cuando también se dice, si no nos dan lo que queremos, podemos votar a una huelga. Gracias, doctor. Buenas noches. Vale, Huber. Sobre lo primero, ustedes los que me conocen, de pronto algunos compañeros y compañeros que están acá y no me conocen. Mis 25 años de trabajo en los sindicatos, la gran mayoría se los he dedicado al tema de la capacitación, porque yo considero que el conocimiento es indispensable para cualquier cosa. Los avances de las sociedades han sido a partir del conocimiento, pero desgraciadamente en muchos sindicatos el conocimiento fue desterrado, porque algunos directivos que les gusta mangonear y que son expertos y que le echan vaina a los políticos de que los políticos son bandidos, pero pues hacen cositas más o menos igual a ellos y les gusta mangonear. Entonces, pues una de las cosas es evitar la educación, pues como hace el Estado colombiano con la sociedad, que ojalá la educación sea de peor nivel para que la gente no entienda lo que está pasando. En los sindicatos pasa lo mismo. Y ustedes me conocen y saben que yo no me callo en esas cosas. Y que si hay que decir en un sindicato que pasa eso, pues pasa eso. Y una de las obligaciones del sindicato es tratar de que la gente de la base, o sea, los afiliados al sindicato, no solamente entiendan la negociación, sino todos los derechos. Muchas veces la gente no lee ni siquiera la convención colectiva que logra el sindicato. Y claro que sí, o sea, un sindicato educado, digo educado en el sentido no de que sea una carrera profesional, sino educado sindicalmente, pues es un sindicato fuerte, es un sindicato que es más capaz. Pero un sindicato como los que usted decía, Huber, pues un sindicato donde 3 o 4 mandan el sindicato, el resto no saben absolutamente nada, pues un sindicato que, primero que todos los trabajadores están supremamente mal representados y los trabajadores también son cómplices de eso.
porque todos podemos pensar, todos podemos actuar. Pero desgraciadamente en algunos sindicatos se ha dado así. Y, por ejemplo, acá, yo soy asesor del sindicato Sinaltraconfasalud. El sindicato tiene 400 afiliados. Este programa lo hacemos desde el sindicato. Y debe haber 20 o 30 personas acá, máximo del sindicato. Porque los demás no se interesan, pero eso a mí no me afecta, eso a mí eso no me da ni frío ni calor, de que la gente no venga a las cursos, porque yo soy de los que cree que hay que insistir en la capacitación. Y que hay que insistir, porque es que al que nunca nadie lo ha educado para defender sus derechos, le queda difícil entender que tiene que dar el primer paso para defenderlos, que es conocerlos. Pero hay que insistir. Yo creo que eso es lo que he hecho durante todo este tiempo. O sea, una de las cosas que me he mantenido siempre es en el tema de capacitar a la gente. Ahora, en el tema de la huelga, yo soy de los que cree que la huelga está viva. Lo que pasa es que hay sindicatos muy débiles en todas partes. Pero la huelga es la mejor herramienta que tienen los trabajadores para avanzar en derechos. Los derechos que han logrado los trabajadores se han logrado en la calle peleando y en las huelgas. Claro, se han mejorado, se han de pronto desarrollado en una negociación, pero siempre debe haber esa posibilidad de la huelga. Pero eso se logra es cuando el sindicato es mayoritario, o sea, claro, puede votar cuando es minoritario, pero no va a tener mayor eco entre los trabajadores no sindicalizados. Pero cuando el sindicato es mayoritario, recuerdo, por ejemplo, hace 3 años, cuando fuimos a la negociación colectiva de Acerías Paz de Río, allá en Boyacá, donde ustedes decían Votorantín. Hoy ya no es Votorantín, hoy es Trinity. Y la empresa presentó un contrapliego, es decir, una denuncia por parte de la empresa buscando quitarle derechos a la convención para los trabajadores. ¿Y cuál era la razón que exponía la empresa? Que esos derechos no iban a afectar a los trabajadores vigentes, sino que iban a regular la vida laboral de los que en el futuro se vinculaban a la empresa. Entonces, bajarle las primas, bajarle una serie de derechos, eran 12, recuerdo que eran 12 cláusulas de la convención que denunciaba la empresa. Y nosotros en la mesa de negociación nos negamos a negociar esas cláusulas por una posición política del sindicato. Nosotros venimos aquí delegados por la asamblea para mejorar las condiciones en los principios de progresividad y no regresividad que han sido desarrollados en el mundo laboral y en la Corte Constitucional en Colombia. Y así terminó la negociación, sin arreglo, sin acuerdo. Me acuerdo que terminamos allá en Paipa, en uno de los hoteles de Colsubsidio. Y esa misma noche nos fuimos los que estábamos en la mesa de negociación a organizarnos para el otro día estar en la puerta de la empresa, cerrando la empresa a las 5 de la mañana. Y al otro día nos paramos frente a los buses, hicimos bajar a todos los trabajadores y duramos 2 horas dando un informe sobre lo que había pasado en la negociación. Y ahí salimos con una tarea de ese mitin. Era hacer la huelga. Y la empresa nos estaba viendo por las cámaras que tenían la entrada. Nos estaba oyendo porque hasta tienen micrófono esas cámaras. Y apenas entraron los trabajadores, empezaron en cada sección a decirles que nosotros íbamos a tirar a la borda a la empresa. Y que eso no, que la gente debería presionarnos a nosotros para que nosotros firmáramos la convención. Y duramos 3 días en esa previo a la votación en una asamblea de la huelga. Claro, hay que tener plata. Para eso es la plata, no es para los regalos de diciembre del sindicato. Para estar armado para cuando toca hacer lo que toca hacer. Para las luchas de los sindicatos es que es la plata. Entonces, a los 3 días nos llamaron que volviéramos a la mesa,
Pero nosotros dijimos, pero con una condición, ustedes nos retiran el contrapliego, ya nos faltaban apenas como el 5% de los salarios, faltaban por pactar, el resto ya estaba pactado. Y la empresa retiró el contrapliego y esa misma noche, a las 3 de la mañana, se firmó la convención colectiva. Pero todo por la presión de los trabajadores. Ya los trabajadores en su casco llevaban un letrerito que habíamos mandado a hacer que decía solución o huelga. Y los jefes le decían quítese eso, que eso no hace parte del equipo de seguridad. Y el trabajador decía no me lo quito. Porque es que esto es una pelea colectiva, no es una pelea de los de la mesa de negociación solos. O sea, que unos tengan la representación del sindicato, sí, pero los otros tienen que estar allá ayudando. Porque el resto puede tener usted el mago de la negociación, pero si no tiene atrás nadie que lo respalde, no hay nada. La empresa lo sabe, la empresa tiene una radiografía del sindicato. Todas las empresas saben cómo es el sindicato, saben cuál es el lambón, cuál es el que se vende, cuál es el que pelea también, cuál es el que estudia, cuál es el que tienen detrás, quién los asesora. Hay muchas empresas donde uno le pregunta a los trabajadores y quién asesora a la empresa, porque también influyen las firmas de abogados que asesoran las empresas. Y mucha gente no sabe qué empresa es. Porque es que todo eso hay que conocerlo en la negociación, porque todo eso es parte de la negociación. Cristóbal levantó la mano. Gracias, doctor, muy amable. Buenas noches, compañeras y compañeros. Pues yo vendo mi puesto de trabajo para la empresa Unipalma de los Llanos S.A. desde hace 36 años. Fui negociador en el año 2016 al año 2019, una convención muy buena para los trabajadores. Y allí hay dos sindicatos, doctor. El sindicato de base que trabaja manguala con la empresa se llama Sintra y Palma, y el sindicato nuestro se llama Sintra y Magra. Como la empresa miró que nosotros éramos, en ese entonces, para ese año apenas habíamos 47 afiliados, la fuerza de ellos era más en la mesa que nosotros. Nosotros apenas contábamos con 2 votos, ellos contaban con 4, ¿sí? Para definir los puntos del pliego y todo. Entonces nosotros hicimos salvamento voto con unos 8 puntos, iban a contra de todos nosotros los trabajadores, y el sindicato de base, hablando así vulgarmente, perdón la palabra, fue tan infeliz que le dijo a la gente que nosotros era los primeros que habíamos firmado. Entonces damos constancia de que hemos dejado salvamento voto, porque no estamos de acuerdo con unos puntos que nos quitaban muchas cosas de nosotros los trabajadores. Y no así todos los trabajadores antiguos que trabajamos en la planta, que el trabajo en la planta es un trabajo muy duro, doctor. Las empresas palmeras, estas son las segundas petroleras. De las palmas no se pierde nada. Todo se usa, se utiliza, se reutiliza. Todo. De la empresa genera mucho empleo, sí, para la gente. Ahorita en esta época, doctor, la convención se venció en el 2019. Nos viramos el 13 de abril del 2016 y venció el 12 de abril del 2019. Resulta que nosotros no hubieron garantías para negociar. Entonces nosotros, yo le dije a los trabajadores, bueno, compañeros, nos paramos de la mesa y no vamos a negociar, porque si hay garantías para el sindicato de base, deben ser iguales para nosotros también. Ahí seamos minoritarios, pero por el hecho de que sean negociaciones en ambas partes, entonces los derechos son iguales, equitativos. Y la empresa se arranchó y que no. Pues nosotros dejamos, como usted dice, cuando el doctor usted lo explicó hace ratico, lo hicimos sobre el artículo donde dice que se prorroga la convención automáticamente, es cada 6 meses, ¿sí? Y la empresa que no, nosotros asesorados por el CAL y por varios compañeros que nos ayudan mucho en cuestión de sindicato, incluso están lo que se menciona yo, doctor, que es un aporte grandísimo, ¿sí? Y van varias entidades que nos han apoyado y nos mantuvimos firmes. No negociamos, yo le decía a los compañeros, aquí vamos, si no hay fuerza para la huelga, vamos a que sea el auto arbitral. Pues yo estaba consciente que éramos minoría, ¿sí? Sino que lo bueno es que le hice entender a la gente que al no negociar estamos en fuero circunstancial. Más de uno me preguntaba que qué era eso. Decía, mire, hasta que nosotros estemos en conflicto con la empresa no puedes perder ningún trabajador sin justa causa. Si usted es motivo, sí lo puedes pedir, o sin justa causa no. Entonces, claro, más de uno se viene a nosotros y yo no, listo, tenemos el tribunal. Y afortunadamente, doctor, es un logro para nosotros muy importante. Porque yo en ese año, el 2019, pues yo me enfermé, como el doctor sabe. De una embolia cerebral hace 3 años y casi me muero. Y ya estoy mucho más recuperadito. Y entonces le dije al muchacho, bueno, yo no me siento, para ir a negociar no me siento, pero lo que sí sé es que ustedes tienen, mira, aquí tengo lo que yo tengo anotado, mis apuntes, todo,
Y yo soy muy ordenado en mis cosas, doctor. Mis apuntes los yo día a día y parte a parte. Me capacito siempre, cualquier charla que me inviten, ahí por parte de la empresa, parte de quien sea, saco mi tiempo libre, donde sea, así para capacitarme. Y nos salió el auto arbitral el día 11 de octubre del año pasado. Y cosas muy favorables para nosotros. Después que la empresa dijo que no nos iba a quitar y tal cosa, entonces nosotros hicimos un estudio económico de la empresa que nos lo hizo la Escuela Nacional Sindical de 74 páginas y le pedimos al favor de la empresa que nos dejara que el señor Víctor nos lo sustentara. Y no quería, así le digo, no, nos lo debe sustentar al compañero Víctor, no, por eso no vamos a negociar. ¿Lo viste? Pues cuando dijo eso, el sindicato se puso todo grosero, no, que es que nosotros queríamos acabar la empresa, que éramos unos vándalos, que no hay que decir. Pero los muchachos, no, compañeros, nosotros estamos con todo el respeto, tenemos el estudio, aquí está, mire, se lo vamos al sindicato va a decir, mire, aquí está el estudio económico de la empresa, nosotros no estamos haciendo nada indebido. Lo que pasa es que ustedes siempre se han prestado para lo que la empresa diga, y esta vez ya crecimos. Entonces, con doctores, ya ahorita, después de quedarnos 47 afiliados, ahorita somos como 160 afiliados. Creamos otra adicional que se llama Parate Bueno, en el municipio de Cundinamarca, porque la empresa se divide en 2 departamentos. Cundinamarca, lo que es Parate Bueno, y Meta, lo que es Comaral. Entonces, compañeros, yo me gustan esos temas, por ejemplo, cada vez que puedo participar, participo. Me fascina esta charla así, sea presencial, sea virtual, porque me gusta apoyar a mis compañeros, mis trabajadores. A raíz de eso, doctor, que usted lo sabe, cuando uno es buen dirigente, la empresa le da muy duro a uno. Yo lo digo así porque yo estoy en un estudio puesto de trabajo y todo, estoy en una cuestión para que me califique por los riesgos psicosociales, ¿sí? Y la empresa es tan sagaz que en un me llamó la doctora que me está haciendo el estudio y me dijo, don Cristóbal, dijo que el primer informe quedó mal, por eso la 9P se lo volvió. Necesitamos hacer otros ajustes, listo, doctor, hagámoslo. Me llamó y hablamos hartísimo de los temas. ¿Y sabe qué me decían, doctor? Que si eran riesgos intralaborales o extralaborales. En otras son intralaborales. Extralaborales no. Yo le invito a mi casa. Mi casa es una casita muy bonita. Tengo mis 2 hijos, mi nieta y mi yerno que viven conmigo. La puedo invitar a la casa porque se cuenta cómo yo vivo. Porque sabe que, doctor y compañero, doy un consejo. Cuando les digan esa palabra, hay que distinguir lo que es intra y lo que es extra, ¿sí? Porque ya lo que es extra puede decir que usted se lastimó haciendo deporte, que usted en la casa lo amarga en la vida, que no sé qué, que usted esté estresado, pero en la casa, no en el trabajo. Y es que nosotros en el trabajo, como le digo, doctor, hay sobrecarga laboral 100%. Y la doctora que me llamó este lunes que pasó me dijo, sí, don Cristóbal, usted tiene toda la razón. Y si usted es así, pues vamos a ayudarle a usted porque usted tiene que salir de ese pleito en cual está metido. Bueno, ¿qué sabe qué me dijo ella? Que tratara de alejarme un poquito del sindicato. Doctora, eso sería lo último que yo iría porque yo no me puedo alejar porque ese es lo que me gusta a mí, lo que más me gustaría, leer, capacitarme y orientar a mis compañeros. Yo no puedo alejar del sindicato, doctora, porque yo soy la persona que más sé del sindicato, no es por ufanarme, pero usted lo puede preguntar, doctora, a quien sea. Y en mis trayectorias me he aprovechado mi tiempo para capacitarme. Compañeros, y eso les digo, compañeros, como dijo el doctor César, tóquese uno sin miedo, decentemente, frentero uno, sí, y no dejarse intimidar porque creo que ya vamos a cerrar la empresa, porque no digo, así no es la empresa ni Palma, pues vamos a cerrar. Mire cuánta gente hay de Veracruz, cuánta gente hay de Parate Bueno, que no, pues cerrémosla. Y nos tocó hacer una reunión afuera, porque la empresa no dejó entrar, entonces la hicimos afuera, y cuando entró la portería principal, y cuando llegaban los carros a sacar aceite y todo, fue poder para la empresa, porque si no dejaba de ser adentro, no ha pasado nada. Entonces la gente, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Mora? Me decían, no, que la empresa no quiso dejar de hacer una reunión, entonces vamos a hacer afuera, porque no podemos a las malas tampoco entrar, ¿no? Así, pues propiedad privada, decimos afuera. Entonces, doctor, eso es lo que yo digo, que ante toda la firmeza de uno como afiliado y uno como directivo, no venderse por nada. Yo conozco compañeros, les decía desde en el chat, hay compañeros de la sindicato son directivos vitalicios. Y tengo los nombres y todo ellos, pero ahorita me los reservo. Ellos lo saben, si escuchan este audio, que lo escuchen, pero ellos saben quién soy yo y todo, sí, doctor. Pero entonces, eso estoy contento yo porque últimamente hemos dado la pelea bastante bien y nos han respetado. Y lo que es ese sistema SGSST, que no, pues yo lo conozco mucho, que también me gusta estudiar en salud. A él no lo conocían, o lo conocían y hacían los locos. Doctor, es más, miren, doctor, en la empresa no existe matriz de riesgos laborales. Es una empresa tan antigua. Como yo les dije, yo necesito la matriz de riesgos laborales para mi caso, para ver cuáles son los riesgos que me pasan ahora a mí y cómo estoy yo, por qué riesgos me afectaron y qué factores de riesgo, todo eso. Entonces, doctor, yo sé que mi profesor va por buen camino y yo estas charlas, doctor,
En lo que yo pueda participar, participo, doctor, como yo le escribo a su merced. Entonces, gracias, doctor, y no me extiendo más. Vale, Cristóbal. Muy contento, doctor. Gracias. Muy gentiles, compañeros y compañeras. Gracias. Me alegra ver de ustedes, hermano. Ahí presenta una pregunta a un compañero que dice que si en una empresa donde hay varios sindicatos y tienen convención colectiva, uno nuevo presenta pliego y se puede ir a tribunal. Claro que sí. Las negociaciones son independientes y autónomas de cada organización sindical. Néstor. Bueno, con respecto a la importancia de un tribunal de arbitramiento, pues por experiencia propia donde yo laboro, para el año 2016 no llegamos a un acuerdo y nos fuimos a tribunal de arbitramiento. Después de que sale ya el laudo arbitral, las negociaciones posteriores cambiaron pues, de manera notoria en la empresa. Esto porque la empresa se dio cuenta que nosotros habíamos obtenido mejores beneficios a través del laudo que en las negociaciones mismas. Entonces, para tenerlo en cuenta de que los tribunales sí son beneficiosos para los trabajadores, pero tengamos en cuenta que el tribunal, si bien se integra por 3 personas que son ajenos a los que negociaron, también debe haber una preparación, lo decía Carlos, cuando se elabora el pliego. No es lo mismo presentar un pliego de cualquier barra basada a un pliego bien elaborado, porque dependiendo esas peticiones, cómo se presentan, cómo se sustentan, pues tendrán también un determinado desarrollo en el tribunal. Pero también hay que tener en cuenta los trabajadores qué piensan respecto del tribunal. A ver, eso no sale de la noche a la mañana, eso tiene unos tiempos que si bien están reglamentados, generalmente no se cumplen. Entonces viene la expectativa del trabajador porque normalmente se congelan los aumentos de salario, salvo que a algunos trabajadores los alcance y los pase de pronto el mínimo. Entonces todos esos beneficios quedan ahí estancados y no va a haber un reconocimiento adicional a lo que ya se tenga en una convención o en un laudo. Cuando esto sucede, pues muchos trabajadores empiezan a renegar del sindicato porque no están recibiendo un aumento salarial, porque el bono de X cosa después de 1 año o 2 años o el tiempo que lleve en quedar ya en firme el laudo ha sido el mismo. Entonces en eso hay que tener mucho cuidado y saberle explicar a la gente de que esto no es simplemente de que a mí me van a resolver en un tribunal y en 8 días voy a tener un laudo. No, eso no sucede así. Y si además de que se presenta ya el laudo arbitral, una de las partes, al considerar que no es beneficioso ese fallo arbitral, presenta recurso de anulación, pues va a llegar a la Corte Suprema de Justicia y allá se va a demorar otro poco de tiempo. Son estrategias, pero no todas nos las ganamos y en todo tenemos que tener paciencia, tener la facilidad de comunicarle a nuestros compañeros qué consecuencias tiene cada situación. Desafortunadamente, muchos trabajadores no entienden eso y prefieren que se negocie sin importar que se logre cualquier bobada o que no se logre mejor alguna mejora. Entonces sí hay que tener en cuenta esas situaciones, pero a través de tribunales en el sindicato donde yo soy presidente de la subdirectiva, hemos logrado muy buenas cosas a través de esos laudos arbitrales y pues será una herramienta que tendremos que utilizar mientras nos lo permita la ley, porque eso es otra situación que toca tener en cuenta. Muchas de estas laudos han venido mejorando dependiendo cómo se han venido sustentando y cómo se ha ido generando jurisprudencia tanto en la Corte Suprema de Justicia como en la Corte Constitucional. Pero asimismo pueden ir desmejorando cuando adopten otras doctrinas, cuando esos magistrados no sean los mismos, cuando otros intereses económicos lleguen a prevalecer sobre los intereses de los trabajadores. Entonces, el conocimiento se necesita capacitar a los compañeros de la base
para que todo esto se tenga en cuenta y una estrategia que no es de 15 días, un mes, sino que a veces es de años, pues de sus frutos. Vale, Néstor. José Cristancho. Muy buenas noches, doctor César, compañeros y compañeras. Yo en realidad soy nuevo en estos temas. Llevo mucho tiempo afiliado a un sindicato, pero siempre he querido como capacitarme para tener conocimiento y el día de mañana representar a los compañeros del sindicato. Doctor, le tengo una pregunta que nunca he tenido claro, ya que se nos presentó en el sindicato. Pasa y acontece que nosotros tuvimos una asamblea, la cual el presidente del sindicato solicitaba que teníamos que negociar. ¿En qué sentido? Que nosotros tenemos un aumento salarial, ¿sí? Que nos miran, nos rigen el más favorable, o sea el salario mínimo, o sea el IPC nacional, o sea el IPC regional. El más favorable era el que nos aplicaba. En el 2021 se vencía hasta el 31, porque teníamos vigencia hasta el 31 de diciembre del 2021, hasta ahí. Entonces, lo que decía él era que si nosotros no entrábamos a negociar vigencia, entonces la empresa iba a llegar y no nos iba a pagar ese aumento, que fue el 10.7%, más teníamos 3 puntos por encima, entonces sería el 13.7%. Entonces él decía, si no llegamos a negociar, la empresa no nos va a pagar eso. Entonces, a mí me entró la duda, como usted en un principio nos dijo que se prorrogaba 6 meses. Entonces, yo entendería, no sé si me equivoqué, que si se prorroga, eso quiere decir que la convención queda igual, exactamente como la del año pasado, no hay ningún cambio y la empresa está en la obligación de hacer ese pago como se venía haciendo correspondientemente. Gracias, doctor. Eso depende de la redacción de los artículos de la convención. Yo no le podría responder sino hasta leer la convención en su integridad. Porque muchas veces sí pasa eso. Que, por ejemplo, los aumentos o sí, los reajustes de algún rublo, incluido el salario, tiene fecha. Y cuando tiene fecha, la empresa tiene obligación hasta esa fecha de hacerlo. Después no. Si se prorroga, por ejemplo, por tener algo, si dice el salario del 2021 será este. Pues si pasa al 2022 y no hay denuncia, pues la empresa mantiene congelado el salario. Y no habrá poder jurídico ni en el Ministerio de Trabajo ni en una demanda laboral ordinaria que pueda cambiar eso. Entonces, realmente sí yo tendría que leer, para dar un concepto, leer la convención colectiva. Gustavo Madrigal. Buenas noches, doctor, y para todos los compañeros y compañeras. Doctor, yo tengo una pregunta con respecto a la empresa donde yo vendo mi fuerza laboral. El sindicato tenemos una convención y la empresa tiene una cosa que llaman plan de beneficios, que tengo entendido que es como también como el pacto colectivo, no sé qué. A los trabajadores que no están sindicalizados les dan el plan de beneficios, pero les dan exactamente lo mismo que nos dan a nosotros, que nosotros negociamos en la convención. Nosotros negociamos y después de la negociación a los trabajadores no sindicalizados les hacen los reajustes que a nosotros nos hacen en el plan de beneficios. ¿Hay alguna forma legal o alguna ley o alguna norma que de pronto nosotros podamos como demandar ese plan de beneficios que le da la empresa a los compañeros no sindicalizados para desincentivar que se afilien al sindicato? Pues eso ha sido una estrategia que mire, esto, todo el mundo anda estudiando. Los abogados de las empresas, los asesores de las empresas están estudiando, yo estoy estudiando. Muchos sindicatos no. Porque eso, cada quien le toca jugarse las cartas que tiene. Y esa ha sido una carta que han sacado los empresarios y le ha funcionado. Le ha funcionado porque ha habido demandas y han sido en contra de los sindicatos.
Porque ellos dicen que por derecho a la igualdad, pues entonces les tienden a todos los trabajadores. Y claro, tiene una connotación y es que el trabajador no se afilia al sindicato. Porque saben cómo somos los colombianos. Que si, por ejemplo, le dan lo mismo al que está afuera que al que está dentro, pues el que está dentro le toca pagar cuotas sindicales, le toca ir a una asamblea, todas esas cosas. Pero pues ante eso toca volver al sindicato, como yo le digo a muchos sindicatos. Hay que volver atractivo el sindicato. El sindicato tiene que hacer algo. O sea, hay una cosa que yo tengo en la vida clara y que el día que me pase eso quiero morirme, que es el día que no me pueda mover. Porque yo todos los días trato de moverme. Y moverme no en el sentido solamente físico de caminar, sino en la cabeza. Pero es que esta poco la usa la gente. Y en eso hay que buscar estrategias. Con algunos sindicatos con que yo trabajo hemos logrado algunas estrategias para algunas cosas. Y eso incluso lo hemos dicho a otros sindicatos. Pero a veces ni siquiera copiarse de las buenas ideas pasa. Entonces también es cuestión yo sé que, por ejemplo, la gente en su visión cortoplacista, entonces dice, no, pues si me dan 5 pesos aquí más afuera, entonces me salgo del sindicato. Hay un par de sindicatos que yo asesoro y la otra vez despedían a una trabajadora estando en fuero circunstancial. Despedían a una trabajadora sin justa causa de la empresa. Y entonces me decía, doctor, pero es que ¿cómo los del sindicato sí pueden pelear eso del fuero circunstancial, o sea, el reintegro? Le dije, sí, pero mi señora, ¿y usted para qué se desafilió del sindicato? Ah, es que yo no veía nada. Le dije, pues es que puede que no vea nada, pero ahí está el derecho. El derecho, por ejemplo, en el tema de una negociación, pues el fuero circunstancial, cuando hoy en día, por ejemplo, es tan difícil tener estabilidad en el trabajo. ¿Malo? ¿Malo tener estabilidad? Pero como mucha gente cree que eso es lo único, yo he visto gente que cambia su trabajo, por ejemplo, enfermos que van y negocian con la empresa por unas chichiguas, que la gente cree que es mucha plata. Y después la gente uno la ve supremamente mal por ahí, precisamente por haber hecho un muy mal negocio. Entonces yo sí creo que los sindicatos se tienen que volver activos, se tienen que volver atractivos. ¿Qué hace el sindicato para mejora de la gente? Porque es que la mayoría de sindicatos han vuelto bomberos. Es decir, que solamente van a apagar incendios. Cuando pasa algo salen a correr, pero mientras no pase nada, pues se quedan quietos. Y eso es lo que mata a un sindicato. Los sindicatos tienen que tener vida propia. Por ejemplo, en los sindicatos hay secretario de salud y el secretario de salud está mirando todo el tema de la salud de los trabajadores, está siguiendo los procesos de calificación de las enfermedades, que le da garantía, por ejemplo, de estabilidad laboral reforzada. El secretario de la mujer, por ejemplo, sabe cuántas madres cabeza de familia están afiliadas al sindicato. Ya le han notificado a la empresa que son madres cabeza de familia, que si las despide, entonces tiene que sacar un permiso del ministerio antes, o tampoco. Porque todo eso son las tareas que hay que hacer todos los días en el sindicato. Y cuando los sindicatos toman esa dinámica y la gente se acostumbra a trabajar, la cosa cambia. Pero si no hacemos nada y nos quedamos quietos, pues esa vaina ahí sí la empresa dice, estos ya son míos. Y la empresa empieza a darle la vuelta. Fanor, corto, porque ya me queda apenas media hora y tengo que desarrollar todavía un tema bastante largo. Ok, doctor, muchas gracias. Sí, siguiendo con el tema que usted está diciendo, nosotros tenemos una deficiencia en los sindicatos, que es que hacemos tareas y conseguimos logros, pero no lo publicamos, no nos damos el brillo, no nos damos la vitrina como se debe hacer, no lo socializamos. Mira que nosotros tuvimos un tiempo en donde conseguíamos logros y no los socializábamos, pero nos dimos cuenta de esa falla que teníamos acá en la subdirectiva Cali cuando comenzamos a socializar cosas pequeñas que se consiguen, pero a favor del trabajador. Hemos subido ya de 30, de 50, de 70 a 120 trabajadores. Y yo pienso que es importante que todos caigamos en cuenta de que estos pequeños logros se deben hacer, se deben publicar. Ahorita estuvimos en la mesa de negociación con Carvajal Educación y nos dimos cuenta
algo, pues, algo que a nosotros pues, nos causó mucha extrañeza. Allá le pagaban, le hacían el aumento a la persona con el año cumplido de contrato. O sea, cada que cumplía años de haber contratado, por lo menos usted me contrató a mí en junio y no me hacían el aumento en enero, sino en junio. No me hacían el aumento en octubre, sino que cuando me contrató en octubre, me daban el aumento en octubre. O sea que el aumento no se hacía para toda la gente de igualdad, sino que cada que cumplía, en el mes que cumplía el año que lo contrataron, en ese mes le hacían el aumento. Yo le pregunté a la doctora negociadora de la empresa, bueno, y la gente que contrataron en octubre, noviembre, diciembre, entonces esa gente, ustedes prácticamente no le hicieron aumento en el año y están violando la ley porque pues no se le hizo aumento a esa gente prácticamente. No, que eso venimos trabajando así de más de 20 años, para hace más de 20 años vienen vulnerando. Hoy me dijo unos descargos de un compañero a defenderlo allá, gracias a Dios nos fue bien en el proceso disciplinario, de que la empresa, me dijeron los trabajadores de ADA, la empresa ya les promulgó de que va a colocar una fecha unitaria para todo el mundo, el 1 de marzo, de aumento para todo el mundo. Y lo están haciendo como si fuera una iniciativa de la empresa, no como el sindicato. Entonces, a nosotros nos toca que promulgar ahorita que eso lo hicimos en la mesa de negociación, que tallamos a la mesa de negociación de la empresa en esa parte y que por eso están tomando eso, porque saben que están violando la ley. Entonces, esas son cosas que hay que hacer. Tengo una pregunta, doctor, muy corta. Nosotros estamos, como le digo, estamos instalando en Colombiana Tizú la mesa de negociación, ya la instalamos, vamos a empezar a negociar desde el 6 del mes que viene y allí nos echaron 7 trabajadores en el 2019 cuando se iban a afiliar al sindicato y uno que estaba afiliado al sindicato son 7. Vamos a empezar a negociar y para nosotros es importante que haya una convención allá porque allá hay una antisindicalización brava por parte de la empresa, entonces nos importa hacer una convención. Pero ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, nosotros debemos aferrarnos a que no hay negociación si no hay reintegro de esa gente o podemos hacer la convención y firmarla y después hablarlo del reintegro, no en la mesa de negociación, sino hacerlo por... Gracias, doctor. Bueno, hermano, yo no le podría decir eso porque eso sí es una decisión que debe tomar usted como sindicato. O sea, esa decisión es hasta dónde llega uno con los compañeros y debe decidirlo el sindicato. Ahora, si tienen alguna, no sé, usted dice que todos, no sé cómo fueron despedidos, no sé si tengan derecho al reintegro, porque pues hoy en día casi nadie tiene derecho al reintegro. Entonces, pues si no tiene derecho al reintegro y no lo discuten en la mesa, pues ya después no hay nada. O sea, después de que firmen la convención, ya los compañeros ya quedan por fuera. Entonces, nosotros los despedimos a ellos porque se iban a afiliar al sindicato. Uno estaba afiliado al sindicato, pues pero los otros de pensar que eso, como me dicen a mí todos los trabajadores cuando me llegan a la oficina, le digo, ¿usted está afiliado al sindicato? Era que me iba a afiliar esta semana. Eso aquí no hay aproximaciones, hermano. Eso o se afilia o no se afilia. Y por ejemplo, el que se afilió puede que tuviera, como usted dice, que estaban en negociación, un fuero circunstancial, no sé. No les sabría decir en qué condiciones porque no conozco. Es que ustedes me hacen preguntas muy berracas porque ustedes tienen la información y dicen que yo les conteste. Entonces, no, pues de pronto después me la cuenta completa y ahí sí se la puedo responder. Gracias. Pero... le hablo, gracias. Vale. Entonces, vamos a seguir. Estábamos hablando de cuando presenta el pliego, ya habíamos igualado tanto el que ya tiene convención como el que no. La empresa lo llama, se hace la primera reunión donde se dan las garantías, donde se piden las garantías para la negociación. Pueden ser garantías de permisos, garantías de viáticos para garantizar la negociación, gastos para el sindicato. Yo soy amigo de que el sindicato pida una suma X, por ejemplo, en el tema de los viáticos, y eso sea el sindicato el que maneje esa plata. Sin embargo, veo que en muchas mesas de negociación la manejan es los directivos del sindicato. Y esa vaina, hay una cosa que eso se vuelve una maña. Porque mucha gente viene a las negociaciones y pelea para que lo traigan. Es por los viáticos, porque uno los ve ahí por ahí en el pasillo, donde está la negociación chateando y haciendo otras vainas, pero poco poniéndole bolas a la negociación. Entonces, eso era que decía Néstor y que decían otros sobre la calidad de los negociadores. Eso es pieza fundamental de una negociación.
Porque primero, si tiene gente que no domina el tema, si tiene gente que no se ha preparado, que no maneja el pliego, que no maneja lo que pasa en la empresa. Por ahí un compañero me decía ahorita que le apurara porque, ¿para qué? Como que rápido para que yo hablara. Mire, compañero, yo aprendo más de los trabajadores que lo que les puedo enseñar. Porque gran parte de todo lo que yo he aprendido es oyendo a los trabajadores en la fábrica. Oyéndolo en tal, porque eso le da a uno elementos precisamente para saber cómo enfrentar una empresa en una negociación. Porque la negociación es muy variada, la negociación es muy compleja. Es más, algunos dicen, por ejemplo, por ahí alguno dijo que es que en la primera reunión se agarraron. Mala táctica. Llegaron a pelear a una mesa de negociación el primer día, cuando no se ha ni siquiera establecido las garantías, cuando ni siquiera me ha asegurado que ya inició la negociación. Entonces, todo eso tiene lo que por eso es que esto es más complejo de hacer un cursito o más complejo de tomar unos apuntes. Esto es una cosa, o sea, el verdadero negociador tiene que ser una persona que domina el escenario de la negociación en todo sentido, que conoce los tiempos, porque esto, como yo le digo a la gente, esto es como, uno negociando es como tener un caucho en la mano, que si usted lo estira, puede sacar buenas cosas, pero si lo estira demasiado, se puede totear y hasta ahí se acabó todo. Y la destreza del negociador está en estirar el caucho, pero no totearlo. Y eso es lo que hay que hacerlo. Yo no, una cosa que yo les invitaría a leer era el libro de arte de la guerra de Sun Tzu, el estratega militar más importante de la China. Y ese libro hoy, ¿quién lo domina? Lo dominan los negociadores, lo dominan los empresarios, lo dominan los que hacen negocios. Porque ahí están estrategias que son militares, pero que hoy se usan en una mesa de negociación. Y lo que decía un compañero, claro que hoy en día, por ejemplo, las redes sociales son gratuitas, Facebook, Twitter, TikTok, bueno, todas esas cosas que hay. Y los sindicatos son totalmente, le tienen como miedo a eso. Cuando es un medio de comunicación de llegarle a la gente, de que la gente nos conozca, que conozca qué hemos logrado. Como decía usted, hay que sacarle brillo a lo que hemos logrado. Pero muchas veces los sindicatos, en una empresa grande, un día un directivo me dijo, oiga, doctor, ¿será que podemos demandar a la empresa? Y le dije, ¿y eso por qué? Me dijo, es que la empresa cogió y en la página de la empresa puso todos los logros de la convención colectiva. Y entonces esos logros de nosotros, y cómo así que la empresa pone ahí, mire lo que le damos a los trabajadores, le dije, porque la empresa sí la piensa. Usted debería hacer una página de internet de su sindicato y publicar todo lo que ha logrado. Pero no le pida a la empresa que no lo haga, porque la empresa tiene, por lo general, si una empresa grande tiene un departamento de comunicaciones. Cuando llega un trabajador a laborar allá y dice, uy, qué empresa tan buena, mire, aquí dan prima, aquí dan vacaciones más, aquí dan no sé qué, dan bono, dan auxilio, no, esta es una empresa muy buena. Pero no sabe ese trabajador, porque nadie le dijo, y él no es adivino, que eso lo logró el sindicato. Y eso es un gran problema que no, el libro es muy fácil, búsquelo en internet porque dice que lo escriba. Yo estoy aquí hablando y escribiendo como hago. Entonces, el arte de la guerra, hermano, le mete a internet y le salen 1000 ejemplares del arte de la guerra, de Sun Tzu. Y entonces decía que, ¿cuál es la lección más importante de Sun Tzu en el arte de la guerra? Ganar una guerra sin haberla hecho. Y para eso es lo que yo le digo a los sindicatos, hay que sacarle los dientes a la empresa. O sea, no sacárselos a ellos, sino sacarlos nosotros y mostrar lo que tenemos antes de la negociación. Yo no sé si ustedes algunos vieron una campaña que yo hice previo a la negociación de Ajerías Paz de Río, este año, de que le pedía a varios presidentes y directivos de varios sindicatos que me hicieran un video de apoyo. Y le dije a los del sindicato, hay que publicar eso en el Facebook del sindicato. 40 directivos sindicales de todo el país, que no conocían ni siquiera Boyacá, que no conocen al sindicato. Mandaron un mensaje.
Y aunque ustedes no lo crean, ese mensaje caló en la mesa de negociación. Porque muestra la fuerza que tiene el sindicato, no solamente allá, porque es que el sindicato de Acerías Paz de Río tiene el 70% de los trabajadores afiliados al sindicato. O sea, tiene una fuerza concreta que son los trabajadores. Pero también eso mostró una fuerza de apoyo de los otros sindicatos. Y todo eso hay que hacerlo y lo podemos hacer y no nos valió un peso. No tuvimos que pagar nada, porque eso cada uno lo hacía y lo mandaba y uno lo publicaba. ¿Cuál es el problema? Hoy lo podemos hacer con un teléfono celular. Esta es una herramienta hoy de la lucha obrera. Pero desgraciadamente, si nosotros seguimos pensando como en el siglo XIX, pues no hay nada que hacer. Porque mucha gente piensa en Colombia porque somos un país premoderno. Aquí tenemos cosas de la modernidad del siglo XXI, pero aquí tenemos gente que piensa como en el siglo XIX. Y entonces frente a lo que pasa en esa situación hay que cambiar. El mundo está rodando y está rodando rápido. Vea, por ejemplo, hoy me ponía yo a pensar que tuve que ir al banco donde tengo la cuenta, que casi nunca voy por allá. Y me sacaron un papelito en la entrada y me dijeron, vea, si usted viene para hacer estas operaciones, aquí no se las recibimos. Si no vaya, por ejemplo, allí a una Baloto y vaya a 12. Yo decía, oiga, ¿y cuántos trabajadores siguen despidiendo todos los días en los bancos? Porque ya no nos quieren a los clientes en el banco. Porque todo quiere que se haga por un teléfono. Porque ellos van a ganar más plata. Pero los que van a perder su trabajo son los trabajadores. Pero yo me pregunto, los sindicatos del sector financiero, ¿qué han hecho para como en España, que han defendido los puestos de trabajo, que han logrado que esos bancos manden a la gente a otras empresas de su conglomerado económico? Es que el mundo está rodando y de qué manera, o sea, la tecnología cambió todo, la automatización cambió todo y esa toda carrera. Antes había cambios, claro, en la revolución industrial hubo cambios, pero ¿cuántos se demoraron? 80, 90 años. Hoy, en un día, una empresa se puede acabar. Zoom, donde estamos aquí reunidos, antes de la pandemia no valía un carajo. En la pandemia se volvió millonario el dueño. Y ahorita otra vez bajó, pero ya el tipo se embolsilló el billete. Entonces, esto cambia vertiginosamente, pero lo único que no cambia es nuestro pensamiento, y eso es lo más importante. Pero volviendo otra vez a la negociación, cuando se va a la mesa, se tienen 20 días calendario para negociar. Y ya veremos, hoy no vamos a hablar del tema, pero es que hay que tener estrategias para hablar en la mesa. Por eso la gente tiene que preparar. Pero si usted lleva a un trabajador o un directivo sindical que le dicen, oiga, ¿usted por qué quiere aumentar el salario del 20%? Y dice, no, es que subió la canasta familiar. Uy, esa vaina no lo sabía nadie. ¿Y solo eso? Ah, sí, solo eso. ¿Y con ese argumento usted cree que va a convencer a la empresa? Porque es que no es suficiente la voluntad de negociar. Es necesaria la capacitación. Eso es una cosa indispensable. Entonces, en esos 20 días de calendario se hace el proceso de negociación. Y al final de ese proceso se pueden aumentar en otros 20 días, que es la prórroga. Pero para que haya prórroga tiene que haber un acuerdo entre los sindicatos entre el sindicato y la empresa. Si uno de los dos dice, a mí no me interesa la prórroga, hasta ahí llegó la negociación colectiva. Y después que termina la negociación, bien sea porque no hubo acuerdo en la primera etapa, o sea, en el arreglo directo, o porque no hubo acuerdo en la prórroga, el sindicato tiene 10 días hábiles para convocar una asamblea y resolver si va a huelga o va a tribunal de arbitramiento. Si es un sindicato pequeño, obviamente que tendrá que irse por el tribunal de arbitramiento. Hoy en día las condiciones están dando para los tribunales, porque son sindicatos pequeños que no mueven a los trabajadores en su mayoría. Pues el único escenario es el tribunal. Por eso hay que estudiarlo. Por eso hay que tener gente preparada para eso. Porque ese es el escenario que vamos a tener. Ahora, si yo tengo un sindicato que mueve gente, que puede votar una huelga, pues lo ideal es la huelga. Claro, pero una huelga también, una huelga programada.
una huelga con recursos para sostenerla, una huelga bien hecha. La Corte Suprema de Justicia ha decretado muchas huelgas ilegales. Y uno se pone a leer los fallos y es culpa a veces de los directivos del sindicato, que hacen mal su tarea, empujan a la gente a hacer mal las cosas, o que hay un asesor que no sabe de eso. Y entonces después vienen los ayayayes y después vienen los despidos, viene la desmembración del sindicato. Pero si se vota la huelga, vean, en un sindicato que no voy a decir el nombre acá, fueron asesorados por una genio, fueron y pusieron en la votación cuando podían votar huelga. Y efectivamente la votaron, pero el papelito que iba a la papeleta de votar tiene que decir huelga o tribunal de arbitramiento, porque debemos ser demócratas y debe haber las posibilidades de hacerlo. Pero allá a esos genios se les ocurrió que la hojita decía huelga sí o no. O sea, era obligatorio votar la huelga. Y el inspector del trabajo que fue a verificar la asamblea le dijo a los del sindicato, ¿era que me pueden regalar una hojita de esas? Y los del sindicato le dijeron, claro, tome. Ahí se llevó la prueba de la ilegalidad de la votación y lo puso en el acta. Después el sindicato le tocó que terminara la negociación, porque si se hubieran ido a la huelga, esa huelga era ilegal. Entonces, son muchas cosas que si no se está preparado, y preparado es de verdad, o sea, porque es que la gente dice, no, es que yo hablo con el jefe y entonces ya estoy preparado. Mire, uno de los grandes problemas que yo veo en las negociaciones, y yo creo que he ido a bastantes, y en diferentes niveles, multinacionales, grandes empresas, medianas y pequeñas. Uno de los grandes problemas que uno encuentra en una mesa de negociación es que los directivos sindicales no saben resolver, no saben decidir, les da miedo. Porque la mayoría de los trabajadores que van a negociar, su rol en la empresa es hacer caso. Todos los días le dicen, haga esto, lleve para allá, haga tal cosa. Su modo de vida diario no es resolver, no es decidir. En cambio, los de la empresa sí, porque son el jefe de compras, el gerente de la empresa, el jefe personal, que todos los días deciden despedir a un trabajador, hacer una compra que vale 1.000 millones de pesos, comprar otra empresa. O sea, están decidiendo, están analizando para decir, los trabajadores en la mayoría de los sindicatos no deciden todos los días en su trabajo, porque es un trabajo repetitivo, una cosa que le toca todos los días. Entonces, cambiar esa mentalidad de estar en la fábrica o estar en la empresa a estar en la mesa es una cosa bien difícil. Y poco le paran bolas. Y cuando uno está allá, entonces hacen por ejemplo, la empresa hace un ofrecimiento. Y la gente empieza, pero ¿será que sí? ¿Qué tal que diga la gente otra cosa? ¿Qué tal que no sé qué? Es una cosa bien difícil superar eso. Por eso, entre otras cosas, la importancia de llevar gente de afuera. Gente que sea capaz, pero de afuera. Porque esa persona no tiene el mismo peso encima. Esa persona de afuera tiene libertad de pensar, y si es un negociador bueno, pues seguramente hará unos grandes aportes a la negociación. Porque él no va a tener el peso del jefe o del dueño de la empresa donde trabaja. Claro, tiene que ser una persona ponderada, porque tampoco por el hecho de estar por fuera, entonces puede ir allá a dañar la negociación. Entonces son diferentes escenarios que se dan en una negociación. Todas las negociaciones hoy en día son diferentes. Incluso hasta uno a veces encuentra las mismas firmas de abogados en otra empresa, pero esa negociación es diferente porque ahí la empresa es diferente. Porque los dueños son diferentes, porque los directivos de la empresa son diferentes. Y en eso es que nosotros debemos aprender. Y la negociación, vuelvo y repito, no solamente es negociar lo que va en el pliego. La negociación es mucho más amplia. Y tiene que ver con muchas cosas. Por ejemplo, hay muchos empresarios que creen que los trabajadores somos mulas de carga. Y ellos, algo que les sorprende, les molesta,
en la mesa es que haya personas capaces, personas que además conocen el mundo, que conocen el país, que conocen su economía, que conocen la política, que conocen todo eso y son capaces de dar un debate y son capaces de hablar incluso en la mesa de otras cosas. Porque en la mesa uno no va solamente a hablar de la negociación. Para romper el hielo, para lanzar, como dicen ahora, puentes entre las dos mesas, hay que saber explorar. Hay que saber leer lo que pasa en la mesa para poder iniciar una estrategia de negociación. Es que negociar es un arte. Por eso me da tristeza cuando algunos sindicatos nombran a unas personas porque es el que toma cerveza y entonces le gasta a los otros y votan allá por él. Eso es pegarse un tiro en el pie. Mandar ese tipo de personas a la negociación. A mí me ha pasado toda serie de anécdotas en las negociaciones. Hay una que conocen aquí algunos, pero no digo dónde. Que peleando un día yo con el abogado de la empresa y con la gerente de recursos humanos por el salario del trabajador, cuando volteo a mirar, el trabajador está hablando con la jefe de relaciones laborales, o sea, la segunda después, sobre cómo es que cómo cría él un gatico y la señora otro gatico. Y yo volteé a mirar cómo así yo estoy peleando por el sueldo del señor y el señor está interesado en qué comida le da la jefe personal a su gato. Entonces yo decía, oiga, pero ¿a qué jugamos? Porque precisamente yo fui un informe en el sindicato para que a ese señor no lo mandaran más a negociar. O sea, ¿cómo es posible que manden una persona y se dedique a esas pendejadas? Pero en muchos sindicatos se emberracan por eso, porque les dicen. O porque hay compañeros que se van allá de paseo a hacer relaciones públicas. Hay unos que se van allá a mirar a ver cómo crean nexos con el jefe. O cosas así. Es una vergüenza lo que pasa en algunas negociaciones. Incluso negociaciones donde le paga la empresa muy buenos viáticos a esos negociadores. Y incluso muchos tratan de alargar la negociación para ganar más. Entonces, en eso yo sí creo que los sindicatos, o sea, en el sector, yo hablo siempre hago la claridad, yo hablo de los sindicatos del sector privado, en las fábricas, en las empresas privadas, que es donde toca saber jugar. Porque en el sector público a nadie echan por hacer un sindicato, pero en el sector privado sí lo echan si sabe que va a ser el sindicato. Porque es que ahí se está jugando en la plata del señor dueño. En cambio, en la otra se está jugando la plata del Estado y eso a nadie le importa. En cambio, por eso en el sector privado es tan difícil hacer un sindicato y sobre todo tan difícil mantenerlo y sobre todo tan difícil volverlo bueno y sobre todo tan difícil que los directivos asuman esas responsabilidades. Es una tarea muy dispendiosa, pero hay una cosa que paga eso. Es cuando uno logra, por ejemplo, derechos para los trabajadores. Y logra que, por ejemplo, así no sepa nadie, ni lo sepan los mismos que lo van a disfrutar, que se logró, por ejemplo, en una convención, auxilios para que un niño de un hijo de un obrero pueda ser un profesional en el futuro. Eso paga todo. Yo recuerdo una vez, la primera vez que fui a negociar a Bavaria. Terminamos a las 3 de la mañana de negociar cuando ya se ha votado una huelga también. Y a las 3 de la mañana logramos el reintegro de 13 compañeros trabajadores. Y a esa hora un compañero llamó a uno de los trabajadores que después de 24 meses de estar despedido, lo hemos logrado reintegrar. Y el trabajador se puso a llorar cuando le contaron. Y no creía. Y me pasaron a mí y pasaron a la esposa. Y la señora me decía, ¿pero de verdad es cierto? Le dije, sí, señora, es cierto. Que lo van a reintegrar. Esas son las cosas que pagan cualquier sacrificio. Pero hay gente que no está preparada para hacer sacrificio en esto.
Hay gente que le gusta el sindicato es por el fuero, por los permisos, por los viáticos, para eso es que lo usan nada más, pero no les interesa a los trabajadores ni sus familias. Y son una vergüenza y los deberían expulsar de los sindicatos. Y eso me hierve la sangre porque eso es lo que uno ve todos los días. Pero esa otra gente que se dedica a defender los derechos de los trabajadores, a lograr esas vainas, yo me les quito el sombrero. Porque es que aquí, desgraciadamente, en nuestro país se habla mucha paja y muchos hablan mucha paja todos los días, pero hacer muy poquitos. Y la diferencia en esto la hacen los que hacen, no los que hablan paja y hablan mal, además hablan pestes de los que hacen. Porque esto es una profesión totalmente desagradecida. Yo siempre le digo a los jóvenes, si ustedes se meten a esto para que los agradezcan, métase al heladero, venda helados. ¿Cuándo ha visto que alguien pelea con un man que vende helados? Cuando la gente le compra los helados siempre sale feliz. Pero esto aquí no. Aquí un día me dijo un directivo sindical en una negociación hace muchos años. Cuando terminamos de firmar la convención colectiva me dijo, oiga, doctor, tengo un problema. Y le dije, ¿cuál es su problema? Dijo, que me acaban de aprobar y me mostró el teléfono. Me acaban de aprobar un crédito en el banco para un carro nuevo. Pero yo creo que no lo voy a comprar. Y le dije, ¿por qué no? Si lo aprobaron. Digo, porque la gente va a salir a decir que eso es fruto de la negociación. Y así somos. Aquí cuando una mujer bonita sube, entonces todo el mundo dice que se acostó con el jefe. Cuando alguien gana algo dicen que fue que hizo trampa. Porque esa es la mentalidad mediocre que hay en Colombia hoy en día. Un país mediocre en todo. Un país que tiene un gobierno mediocre con un presidente que no hubiera llegado ni siquiera a ser por ahí secretario de un ministerio. Pero tiene una oposición igual, que seguramente llega a gobernar va a ser igual o peor. Porque eso es lo que tenemos, un empresariado también mediocre. Y también tenemos un sindicalismo mediocre. Porque los empresarios podían desarrollar más el país y ganar más plata. Y seguramente eso generaría riquezas en el país. Pero los sindicatos también hemos entrado en eso. Pero la única manera de cambiar eso es a través del conocimiento. Por eso el día de hoy ya terminamos, pero pues seguiremos haciendo. Voy a tratar de que los viernes institucionalicemos este tema de las capacitaciones de diferentes temas. Hoy fue uno, el de la negociación, nos falta mucho por desarrollar en el tema de la práctica. Pero seguramente habrá otra fecha para hacerlo. Pero hay muchos otros temas que hay que entender de los trabajadores. Hay que entender lo que está pasando en el mundo de la economía. Hay que entender, por ejemplo, eso del cambio tecnológico. ¿Qué le va a llevar a los trabajadores? Porque hay muchos sectores. Hay un libro también que cualquier directivo sindical lo debería leer. Sálvese quien pueda, de Andrés Oppermayer, donde muestra que el 47% de los trabajos que hoy conocemos van a desaparecer. Y el problema grande es, la gente está preparada para eso. Cuando se sigue automatizando en muchas fábricas los procesos y la gente está quedando sin trabajo. Porque claro, la tecnología también está creando trabajos nuevos, pero la gente está preparada. Los sindicatos, por ejemplo, Comisiones Obreras en España, el sindicato más importante, le hace cursos a la gente para que la gente se prepare no solamente en lo que sabe hacer, sino en otras cosas, por si pierde su trabajo y que pueda conseguir un trabajo nuevo. Pero aquí no veo eso en ningún sindicato. Yo creo que nos toca mirar que es que la vida cambió, que a algunos les cambió para bien, pero puede que a los trabajadores les cambie para mal a muchos. Y todo eso lo tenemos que tener claro. Entonces, aquí me piden que les mande links y no sé qué, yo no le voy a mandar link a nadie, yo no tengo tiempo para eso.
Con mucho gusto yo publico en todas mis redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, en los grupos de WhatsApp. El que quiera me escribe y lo agrego a unos grupos de WhatsApp que tienen más de 700 personas de temas sindicales, laborales y todo. Pero no me pongan en tareas de ponerme a escribirle uno por uno. Entonces, yo les agradezco el día de hoy haberse interesado por este tema y espero que en próximas ocasiones pues podamos volver a hacer otras charlas. Como les digo, lo trataré de institucionalizar los viernes.